una insuficiencia hepática, y tiene un efecto más rápido que el clopidogrel. Acuérdense que el clopidogrel con una dosis carga de 600 lo logran a 3 horas. En cambio, esto entre 30 y 60 minutos ya tienen un efecto antiplaquetario potente, y la resistencia en vez de ser el 20% es del 5%. El estudio que sí hizo fue el estudio Tritón. A ver si lo puse por aquí. El estudio Tritón fue un estudio de 13.000 pacientes con síndrome coronario con y sin elevación del ST. Este estudio se caracterizó porque recién randomizaron a los pacientes y le dieron la droga, clopidogrel versus prasugrel, después que se le había hecho la cinecoronografía y se había decidido que se iba a hacer la angioplastia. El estudio básicamente mostró que el prasugrel fue más efectivo que el clopidogrel en reducir la tasa de eventos isquémicos en el 19%, pero a costa de un incremento en el riesgo de sangrado que fue del 32%. Hicieron un subanálisis del estudio que estaba predeterminado, en donde quisieron ver qué pasaba con el beneficio neto, que nuevamente es el beneficio real, metiendo junto como un evento todos los eventos isquémicos importantes con el sangrado mayor. Lo que encontraron fue que el prasugrel fue más efectivo en cuanto al beneficio neto, ¿no es cierto?, en un 13%, y eso fue significativo. Cuando analizaron a los pacientes que habían tenido una CB o una crisis isquémica transitoria en el pasado, encontraron que el prasugrel andaba mal, era peor, ¿no es cierto? En cambio, si no habían tenido una CB o una crisis isquémica transitoria, había un beneficio neto importante. Si el paciente es más de 75 años y de bajo peso, menos de 60 kilogramos, no había ningún beneficio prasugrel. En cambio, si eran menos de 75 años y tenían más de 60 kilos, claramente el prasugrel tenía un beneficio neto importante, y quizás los pacientes que más se beneficiaban eran los pacientes diabéticos. Por lo tanto, esto era un paciente subgrupo que les permitían a ustedes orientar el tratamiento con prasugrel, y de hecho en este momento, si viene un síndrome coronario agudo en un paciente más de 75 años, liviano, o que ha tenido antecedentes de crisis isquémica transitoria, no se lo damos, y se lo damos a los demás pacientes. Una pregunta que surgió luego de este estudio es si había un beneficio de dar el prasugrel apenas llega a la guardia externa en vez de esperar la coronografía. Se hizo el estudio ACOST, y el estudio ACOST no mostró ningún beneficio, y no solamente eso, sino que en el tratamiento antes de llegar a sala, cuando le daban el prasugrel, había un incremento en el sangrado casi de duplicado el nivel de sangrado. Por lo tanto, no hay beneficio, no le tienen que dar el prasugrel antes que lleguen a la sala de hemodinamia, a no ser que sea un paciente que por H o por B van a tener que esperar 24 horas para estudiar, ¿cierto? La segunda pregunta fue que si valía la pena, porque hay muchos pacientes que por H o por B no le podemos hacer una angioplastia y se han tratado en forma conservadora. No son muchos, pero algunos hay, y por lo tanto hicieron este estudio Trilogy para ver si había algún beneficio en aquellos pacientes no tratados en forma invasiva, y básicamente el estudio no mostró ningún beneficio en cuanto a eventos isquémicos, y tampoco ninguna diferencia en sangrado. Acá la diferencia en sangrado no se vio porque bajaron la dosis. Le daban una carga en vez de 60 de 30, y si eran mayores de 75 años, un mantenimiento de 5 en vez de 10, y por lo tanto minimizaron los riesgos de sangrado, pero tampoco obtuvieron ningún beneficio en cuanto a eventos isquémicos. Así que, para resumir toda la información que tenemos con tienopiridina, podemos decir que el clopidogrel es marginalmente superior a la aspirina para prevención secundaria. No es beneficioso para prevención primaria o secundaria cuando se agrega la aspirina, según el estudio Carisma. Reduce la incidencia de muerte, infarto y ACV en síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST, y por lo tanto tiene que ser administrado lo antes posible, porque como tiene que tardar 3 horas en actuar con la dosis carga, mientras antes lo puedan dar, mejor para el paciente, y el beneficio, digamos, se mantiene después de un año de tratamiento. El prasugrel produce un mayor efecto antiisquémico a costa de un mayor riesgo hemorrágico en pacientes tratados solamente en forma invasiva. Está indicado en síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST en pacientes sin antecedentes de ACV, menores de 75 años y con más de 60 kilos de peso. Se debe administrar cuando el paciente ya se le realizó la cinecoronografía y se ha decidido hacer una angioplastia, y no ha mostrado ser efectivo en pacientes con síndrome coronario agudo se decide hacer un tratamiento conservador. Bueno, también aparecieron las no tienopiridinas. El ejemplo más importante es el ticagrelor.
es un inhibidor reversible del receptor P2 y 12 de ADP, no requiere activación, a diferencia de los actinopiridínicos, que los dos son activados, se debe administrar 2 veces por día, y el efecto antiplaquetario es muy similar en cuanto a la rapidez al prasugrel, actúa a los 30-60 minutos, ya está actuando. La dosis debe ser ajustada en pacientes con insuficiencia hepática o en aquellos que que están tomando medicamentos que son inhibidores o inductores de citocromo 3 a 4, que son, por ejemplo, la rifampicina, el diltiazem, pero sobre todo los antirretrovirales y la ciclosporina, por ejemplo. Eh, eh, el ticagrelor tiene la característica que es un agonista de la dosina, de la adenosina, y por lo tanto en algunos pacientes puede producir disnea. He tenido varios pacientes que después de hacer una angioplastia comienzan a tomar ticagrelor y empiezan a tener de golpe disnea. Uno sabe si está con angina, qué está pasando. Le sacas el ticagrelor y le pone la ticopridina y le pones prasugrel y desaparece este problema. Y puede producir bradicardia también, porque la adenosina, como ustedes saben, puede producir radicales, así que lo tienen que tener en cuenta. El estudio más importante con ticagrelor fue de Plató. Fue un estudio enorme de 18.000 pacientes con síndrome coronarios agudos, con y sin elevación del ST. Acá algunos pacientes se lo dieron cuando ya se tenía la información en la cineconografía, pero muchos pacientes, el 60%, lo dieron apenas llegó a la guardia externa, así que fue un poco diferente en cuanto a el estudio Tritón. Y como ustedes pueden ver, comparado a clopidogrel, el ticagrelor redujo la tasa de eventos isquémicos en un 16% y fue significativo. Hubo un leve incremento en el riesgo sangrado, no tanto como vimos con el prasugrel, que no llegó a ser estadísticamente significativo. Hubo otro estudio con ticagrelor que se llamó Pegasus, en donde a pacientes que habían tenido infartos en los últimos 3 años, porque ya estaban estables, los randomizaron a ticagrelor y clopidogrel, encontraron un beneficio en cuanto a eventos isquémicos, pero a costa de un incremento de sangrado. Por lo tanto, en algunos pacientes lo damos, pero la decisión es bastante individualizada. Y acá le hice una comparación farmacológica entre los diferentes antiplaquetarios que estamos, los inhibidores de receptores P2 y 12. Como ustedes pueden ver, entonces, en cuanto a la inhibición, es irreversible el clopi y el prasu, en cambio, reversible el ticagrelor. Prodroga, la única que no es una prodroga es el ticagrelor. El inicio del efecto antiplaquetario postcarga es de 2 a 6 horas con clopi, en cambio es mucho más rápido con los otros dos. La potencia antiplaquetaria es claramente superior con prazo y ticagrelor que clopidogrel. La duración del efecto es similar. El que tiene un efecto más corto es el ticagrelor, porque tiene un efecto, es reversible su efecto. Entonces, por ejemplo, en el estudio Plató mandaban a cirugía a los pacientes que tenían que ir a cirugía 3 días después de suspenderle y no tuvieron mucho más sangrado. Por lo tanto, entre 3 y 5 días se lo pueden enviar. En cambio, los otros hay que esperar por lo menos 5 días con el clopidogrel y 7 días, le diría, con el prasugrel. Resistencia, como dijimos, el clopi es 20, prasu 5 y no hay resistencia con ticagrelor. Y otras características propias de cada uno es, como dijimos antes, el polimorfismo que tiene clopidogrel genético en cuanto al citocromo 12-19, así que puede perder el efecto y explica esta resistencia que puede haber. En el prasu es que tiene un mayor riesgo de sangrado probablemente que los otros, y por lo tanto no debemos dar en pacientes con ACV o mayores de 70 años o con bajo peso. Y el problema con el TICA, como dijimos anteriormente, es la bradicardia y la disnea. Hubo un estudio que comparó prasugrel con ticagrelor, que fue el ICER-5, mostró que el prasugrel salió ganando, pero se lo critica ese estudio porque fue primero hecho un solo centro, segundo, al prasugrel lo dieron después de la cine, en cambio al ticagrelor lo dieron antes, no lo compararon en forma parecida, y yo le diría que la idea con que se maneja la mayoría de la gente en cuanto a la comparación clínica entre clopi, prasu y ticagrelor es la siguiente. Variabilidad de absorción claramente es mayor con clopidogrel. Potencia antiisquémica da la sensación que prasugrel es un poco más potente que el TICA más potente que el clopi. Riesgo sangrado, creo que claramente, o da la sensación por lo menos que prasugrel tiene mayor riesgo sangrado que ticagrelor. Prevención de trombosis de la stent, prasugrel parece ser más potente. Efectos sobre diabéticos da la sensación que prasugrel es más potente que los otros. Y suspensión pre-bypass, como dijimos, clopi 5 días, prasu 5 a 7 días, tica 3 a 5 días.
Cangrelor es el otro no tienopiridínico que a diferencia de ticagrelor bloquea el mismo receptor, pero tiene una vida media muy corta y se la da en forma endovenosa. Hubo 3 estudios, el Champion PCI, que fue más un estudio de fase 2 para ver si funcionaba o no funcionaba. Después tuve el Champion Platform, que fue un estudio con síndrome coronarios agudos y pacientes que se iban a estentear, pero muchos pacientes ya venían con clopia antes y entonces no los descartaron, no encontraron ningún beneficio y un leve incremento de sangrado, pero criticaron que eran pacientes que ya muchos venían tomando clopidogrel y por lo tanto podía haber mitigado el beneficio. Y entonces hicieron un estudio más limpio, que fue el Champion Phoenix, que fue un estudio en donde no tomaron pacientes que ya habían tomado clopidogrel para ver si funcionaba. Funcionó en cuanto a reducción de eventos isquémicos, pero un leve incremento de sangrado. Nunca lo probaron en Estados Unidos. Lo usan a veces en Europa en pacientes que por H por B no pueden tomar o hicieron una muerte súbita y no le puedes dar el clopi para que tomen el prazo en la sala de hemodinamia, entonces le da por vía endovenosa, pero también le puedes dar glicoproteína 2, inhibidores de glicoproteína 2B3A. Así que yo creo que no se usa mucho, pero tienen que saber que existe y que funciona de esta manera. Así que el resumen de los antiplaquetarios no tienopiridínicos es que ticagrelor es más efectivo que clopidogrel para prevenir eventos isquémicos luego de síndrome coronarios agudos con y sin elevación del ST, con similar o leve incremento en la tasa de eventos hemorrágicos. El tratamiento prolongado para prevención secundaria por infarto se asocia a menos eventos isquémicos, pero a un incremento de los eventos hemorrágicos y por lo tanto el uso tiene que ser individualizado. El cangrelor tiene una vida media corta, tiene similar efectividad al clopidogrel con un incremento en el riesgo de sangrado y no ha sido aprobado. Con respecto al uso de antiplaquetarios en pacientes que son bypaseados, que lo vemos constantemente en la sala, en la revista Sala, en la UCO, ¿qué información hay o qué deberían saber? Bueno, por un lado, es claro que la aspirina en estos pacientes mejora la permeabilidad de los injertos y reduce la tasa de eventos isquémicos post-bypass. Por lo tanto, ustedes ven que le damos aspirina a estos pacientes, pero si el paciente fue al bypass con enfermedad coronaria estable, que muchos de esos pacientes son pacientes que están estables, los diagnosticamos con la CINE, le comenzamos la aspirina 6 horas después de la cirugía. Si el paciente viene con síndrome coronario agudo y ya está tomando aspirina, no se suspende la aspirina y se hace la cirugía con aspirina a costa de un leve incremento en el riesgo de sangrado. Y dar doble integración plaquetaria post cirugía con clopi y con ticagrelor, hay estudios que mostraron que darle doble integración plaquetaria aumenta la permeabilidad del injerto, pero sobre todo en pacientes que fueron operados fuera de bomba, en pacientes que se utilizaron injertos venosos y en pacientes con un syntax muy elevado, pacientes con mucha carga aterosclerótica, a costa de un leve incremento de sangrado y por tanto individualizamos la decisión de a quién después de un infarto, de un bypass, le damos doble integración plaquetaria, a quien lo dejamos con antiplaquetarios simples, ¿no es cierto? Los otros inhibidores que tienen que saber que existen son los inhibidores de glicoproteína 2B3A. Básicamente hay 3. Tienen que saber que existe el axizimab, que es un fragmento Fab de anticuerpo monoclonal. Los otros 2, el eptifiatide y tirofiban, son moléculas pequeñas. El axizimab es el que más se usa o que más hemos usado nosotros, se une a estos receptores en forma más, digamos, estable y por lo tanto, si ustedes lo interrumpen, el efecto antiplaquetario perdura por 24 horas y si ese paciente sangra, la forma de revertir el sangrado es dando una infusión de plaquetas. Como los otros 2 son inhibidores reversibles y competitivos. Entonces, hay muchas moléculas dando vuelta. Tiene una vida media corta, si ustedes lo suspenden en media hora a 3-4 horas, desaparece el efecto antiplaquetario, pero si cuando están dando, el paciente empieza a sangrar, no le pueden dar una transfusión, porque si le dan más plaquetas, como esta molécula están entrando y saliendo, van a actuar sobre lo que les den, y la única forma de parar el sangrado es que lo manden a diálisis, ¿no?
Cuando usábamos esto, si por ejemplo queríamos mandar a cirugía, había pacientes que venían con angioplastia primaria, tenían enfermedad de tres vasos, le abríamos la arteria culpable, no le poníamos un stent y lo mandamos a cirugía el día siguiente, lo dejábamos con eptifiatide, por ejemplo, lo suspendíamos 3-4 horas antes de la cirugía, iban a cirugía y habían perdido el efecto antiplaquetario y se los podía operar sin problema, por ejemplo. Así que los estudios en la era pretinopiridínica, cuando ni siquiera había aparecido clopidogrel ni ticagrelor, era la época que yo hacía mi residencia, lo usábamos mucho y salieron un montón de estudios en New England, en Lancet. Este es un resumen de esos estudios. Básicamente lo que mostró este metaanálisis fue que en síndrome coronario agudo en pacientes estenteados, que les hacía angioplastia, se ponían stents, el uso de estos agentes junto con aspirina reducía la tasa de eventos isquémicos en un 40%. Y mientras más agresivo el tratamiento, más complicado la angioplastia o mayor era la cantidad de trombos, mejor funcionaba, mientras más tranquilo y menos elevación de troponina, menos beneficio había y más riesgo de sangrado. En pacientes con infartos con elevación del ST, este metaanálisis mostró que claramente había un beneficio, pero recuerdo que todo era en la era pretinopiridínica. Cuando apareció clopidogrel y empezaron a dar, lo que encontraron fue que empezó a desaparecer el beneficio y en la era postinopiridínica, por un lado apareció un metaanálisis tratando de comparar si uno era mejor que otro, axicimab, eptifibatide, tirofiban, y no mostró que hubiera diferencia entre los tres. Y la segunda cosa que se publicó fueron dos estudios importantes y grandes con el uso de clopidogrel, en donde en ese contexto, utilizando inhibidores 2B3A, no mostró ningún beneficio de dar 2B3A y solamente aumentaba el riesgo de sangrado. Por lo tanto, hoy en día lo que usamos es los 2B3A en pacientes que están en esa hemodinamia, tienen trombos, se está complicando el hemodinamista y está lleno de trombo por todos lados. Ahí damos infusiones de inhibidores 2B3A directamente dentro de la coronaria y muchas veces ayuda, pero es como un agente de salvataje, no un agente rutinario, que en mi época lo dábamos en todo tipo, que hacíamos angioplastia, le dábamos inhibidores 2B3A, eso en este momento ya no funciona de esa manera. Así que el resumen de esto, que es en síndrome coronario agudos en la era pretinopiridínica, básicamente reduce la incidencia de muerte e infarto a los 30 días, el beneficio es más marcado en pacientes de alto riesgo sometidos a estrategias agresivas y tratados con procedimientos percutáneos. El beneficio es mucho menor en pacientes con estrategia conservadora, especialmente en aquellos con troponinas negativas. En la era post-tiropiridínica, el beneficio es cuestionable y en la actualidad lo usamos solamente en tratamiento de rescate cuando hay mucho trombo. Paropaxar, simplemente lo menciona, fue un agente antitrombínico que apareció, se hizo el estudio Tracer, que fue en pacientes con estudio grande, con síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, básicamente mostró que no hubo diferencia en cuanto a la reducción de eventos isquémicos y sí un incremento de sangrado, y por lo tanto no se está utilizando, es para que sepan que existe. Pasamos, antes de cortar la mitad de la charla, en los antitrombóticos. Acá nuevamente tenemos un esquema de la activación del sistema de coagulación y básicamente acá tenemos que la heparina, la enoxaparina y el fundoparanux, que son agentes anticoagulantes, digamos que se dan subcutáneo por vía endovenosa, ¿no es cierto? Los tres actúan inhibiendo o el factor 10A o la trombina. Los tres necesitan para actuar o actúan mediados por la antitrombina. La diferencia entre los tres es que la heparina tiene un efecto anti-10A y trombina que es casi 50 y 50. La enoxaparina tiene un efecto anti-10A 4 veces superior a la antitrombina, pero tiene efecto antitrombina. Y el fundoparanux tiene un efecto puro 10A. Rivaroxaban y apixaban son anti-10A por vía oral que no requieren de antitrombina. Y después están los inhibidores directos de la trombina. El que se da por vía endovenosa es viverridina y el dabigatran se da por vía oral y no requieren de antitrombina ni nada por el estilo. Básicamente la heparina tiene su rol en el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de la heparina? Primero, que los niveles
de anticoagulación se puede monitorizar con el tiempo activado de coagulación, eso se puede hacer en la sala de hemodinamia, obviamente pueden pedir un KPTT, pero eso se puede hacer en 5 minutos, entonces en la sala ustedes pueden saber si el paciente está bien anticoagulado o no. La otra cosa linda de la heparina es que su acción puede ser revertida inmediatamente en la sala con protamina y no requiere ajuste por insuficiencia renal. ¿Cuáles son los problemas con la heparina? Bueno, tiene una respuesta anticoagulante bastante variable. Han visto que hay pacientes que usted le dan una carga y a veces no logran anticoagular. Si le falta antitromina 3 es un problema. No pueden inactivar la trombina unida a fibrina, activa plaquetas, por eso muchas veces lo damos junto con antiplaquetarios, es neutralizada por el factor plaquetario 4. Si lo dan en forma crónica puede producir trombocitopenia inducida por heparina que se llama HIT. Y al discontinuar el tratamiento puede haber efecto de rebote de la heparina. Esos son los problemas de la heparina. ¿Qué evidencia tenemos en síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Bueno, nuevamente, estudios de los años 90, pocos, mostraron un beneficio marcado de una reducción de eventos de muerte o infarto durante la hospitalización del 56%, y ya con esto no se vuelve a hacer más estudios mostrando el beneficio de la heparina. Heparina en pacientes con infartos tratados con trombolíticos, a diferencia de lo que la gente cree, y acá usamos streptokinasa, heparina no ha mostrado ser beneficioso adjuntándoselo a la streptokinasa. Sí a la TPA. Con la TPA mejora la permeabilidad de la coronaria culpable y por lo tanto si dan TPA tienen que darle heparina. Ustedes van a ver que muchos pacientes que dan streptokinasa le dan heparina lo mismo, pero no se ha mostrado que haya un beneficio. En pacientes que vienen infartados, que por H por B no pueden reperfundir, no pueden dar trombolíticos, no hay estudios, pero se recomienda el uso de heparina por 24 o 48 horas. Y en lo que vemos habitualmente, paciente infartado que viene para angioplastia primaria, no hay estudios, pero como se le hace angioplastia y que para iniciar estos pacientes nunca se llegó a hacer un estudio, generalmente si van a la sala sin un inhibidor 2B3A, buscamos un tiempo activo de coagulación de 250 a 350. Si le dan inhibidores 2B3A, ese es menos agresivo para que no haya tanto riesgo de sangrado. Generalmente se suspende la heparina en la sala, no se da más heparina después que se terminó la angioplastia, se espera que el tiempo de coagulación baje a 150, a 180 y se saca los introductores directamente en la unidad coronaria. Heparina de bajo peso molecular básicamente tiene ventajas, tiene un efecto anticoagulante más predecible que la heparina, tiene mayor efecto anti-DHA 4.1 con enoxaparina, por ejemplo, es más resistente a la inhibición del factor plaquetario 4, tiene una baja incidencia de trombocitopenia inducida por heparina. Esas son las ventajas. ¿Cuáles son los problemas con heparina bajo peso molecular? Es que la dosis necesita ser ajustada por insuficiencia renal. No es fácil de monitorizar ni de revertir. Una vez que ustedes dan 2B3A, no sé, que miden el factor anti-DHA, que no es fácil de hacer, no tienen idea de dónde están parados, y es inhibida solamente en forma parcial por la protamina. En pacientes sin elevación, sin elevación del ST, el estudio ESSENCE y el TIMI 11B compararon con heparina para ver qué pasaba en pacientes tratados de forma conservadora. Como ustedes pueden ver, en ambos casos hubo una tendencia muy marcada a disminuir la tasa de eventos isquémicos con la enoxaparina. En ninguno de los dos estudios llegó a ser significativo, pero cuando hicieron metaanálisis la reducción fue significativa del 20%. Por lo tanto, en forma conservadora, da la sensación que enoxaparina es más efectiva que la heparina. Ahora, cuando mandan estos pacientes a la sala de hemodinamia, que es lo que hacemos habitualmente, estos otros dos estudios, el ALA-Z y el Synergy, mostraron prácticamente igualdad de efecto entre heparina y enoxaparina, y por lo tanto es mucho más fácil usar la heparina y no usamos en este contexto la enoxaparina. Cuando vemos qué pasó con el sangrado, salvo el ESSENCE, que no hubo diferencia significativa, en los otros 3 estudios hubo más sangrado con enoxaparina que con heparina. Y por lo tanto, en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de ST, que son tratados en forma agresiva, como tratamos la mayoría, los tratamos con heparina. Y si van a ser tratados de forma conservadora por alguna razón, ahí hay un beneficio con la enoxaparina. En pacientes con infartos, compararon enoxaparina con placebo en los casos en donde no reperfundidos, que no teníamos información, fue mejor la enoxaparina que placebo.
En pacientes tratados con streptokinasa, que le hemos dicho que anteriormente que la heparina no tiene ningún efecto benéfico, con la enoxaparina sí hubo un efecto benéfico. Comparado con la heparina, da la sensación que en infartos tratados con trombolíticos, fibrinos específicos, sí sería mejor la enoxaparina que la heparina. Hubo un estudio en pacientes tratados con trombolitis y después fueron llevados 3 días después para angioplastias que la enoxaparina fue mejor que la heparina, y en angioplastia primaria no hay estudios. Así que básicamente en pacientes tratados de forma conservadora o con trombolíticos, enoxaparina funciona. En angioplastia primaria o en síndrome agudo sin elevación energética o en la sala, heparina parece ser mejor. Fundoparanux es un pentasacárido, es un inhibidor puro 10A, y en pacientes sin elevación del ST fue estudiado en el estudio OASIS y lo compararon directamente con enoxaparina, en donde la mayoría de estos pacientes fueron tratados de forma conservadora. Lo que encontraron que comparado a enoxaparina, la tasa de eventos isquémicos fue muy parecido, pero claramente tienen menos sangrados que la enoxaparina, y gracias a esa menor incidencia de sangrado hubo una reducción de mortalidad en estos pacientes. Cuando quisieron estudiarlos en pacientes con infartos, encontraron que en pacientes tratados con streptokinasa, comparado con placebo, fue mejor. En pacientes que recibieron trombolíticos fibrinos específicos, lo compararon a heparina, pero no a enoxaparina, fue mejor que la heparina. Y en angioplastia primaria anduvo pésimo. Hubo mayor cantidad de eventos isquémicos, hubo riesgo de trombo en la punta del catéter, hubo no reflow, oclusiones agudas. Por lo tanto, el fundoparanux está contraindicado en la sala de hemodinamia y hay que usar más heparina, le diría. Los inhibidores directos de la trombina tenemos la biberarudina, no lo usamos mucho acá en Argentina, pero en Europa y en Estados Unidos se usa. Los primeros estudios, la ventaja que tiene es que tiene una acción directa sobre la trombina mucho más potente que la heparina, y actúa sobre la trombina que está fijada al trombo. No es inhibida por el factor plaquetario 4, no produce el efecto rebote cuando es discontinuado, así que esos son beneficios. No produce trombocitopenia inducida por heparina, y de hecho cuando hay HIT es el tratamiento de elección para estos pacientes. La desventaja es que no es revertido por protamina, y así que si sangre en forma aguda es un problema y requiere un ajuste en pacientes con insuficiencia renal crónica. Los primeros estudios que aparecieron con biberarudina fueron en la era pretinopiridínica. En esa época, como les dije anteriormente, se usaba, cuando hacemos angioplastia, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Se daba la biberarudina como una infusión durante la angioplastia, y después se la cortaba y había mucho acceso femoral. Los estudios en ese contexto fueron en el Replace y la Acuity en síndrome coronarios sin elevación del LST, y el Horizon en infartos con elevación del LST, y todos mostraron lo mismo. En la biberarudina había menos sangrado mayor, había similares eventos isquémicos, pero siempre una tendencia a más eventos isquémicos con la biberarudina, y se empezó a ver trombosis aguda del stent en las primeras 24 horas. Entonces, hicieron un cambio en el protocolo y empezaron bueno, y apareció el clopidogrel. Entonces, se empezó a no usar los 2B3A. Empezaron a usar la biberarudina durante el procedimiento de infusión, pero después seguían con una infusión 2 a 4 horas después de la angioplastia, y eso teóricamente disminuyó la tasa de trombosis aguda del stent, y la vía radial disminuyó la tendencia a eventos hemorrágicos. Entonces hubo varios estudios que valoraron esto, y el resumen de esos estudios fue que la diferencia de sangrado favoreciendo a la biberarudina se mantuvo, pero se disminuyó la diferencia de sangrado porque ya no era femoral, sino era radial. La tendencia a mayor eventos isquémicos desapareció, y desaparecieron los eventos de trombosis aguda del stent. Así que, en resumen, en la actualidad la biberarudina es una droga efectiva si vas por vía radial, y si dejas una infusión, si no usas glicoproteína 2B3A, y si dejas una infusión por 4 horas después del procedimiento, se puede usar sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo de hemorragia. Lo usan en Europa y en Estados Unidos de esa manera.
Anticoagulantes orales, bueno, obviamente lo más conocido es la warfarina. Hay estudios viejos con warfarina. Lo que poca gente sabe es que esos estudios, este metaanálisis de 14 estudios de 25.000 pacientes, mostró que la warfarina reduce la tasa de eventos isquémicos, pero a costa de un incremento del riesgo de sangrado mayor, y por lo tanto no lo utilizamos porque es un lío, es decir, no lo usamos, pero sí reduce la tasa de eventos isquémicos. Y sí utilizaron o se testió qué pasaba con los nuevos anticoagulantes orales. El estudio REDEEM con dabigatran mostró más sangrado con iguales eventos, por lo tanto no se está utilizando. El estudio APRISE con apixaban también mostró más sangrado con iguales eventos isquémicos, no se utiliza. Pero el Atlas con rivaroxaban mostró una reducción de 16% de los eventos isquémicos con más sangrado. ¿Qué diferencia hubo entre el Atlas y los otros dos, aparte de la droga utilizada? Que tanto en el REDEEM y en el APRISE se utilizaron dosis máximas. En el caso de dabigatran, 110 miligramos dos veces por día; en el caso de la APRISE, 5 miligramos dos veces por día. En cambio, en el Atlas, en vez de usar 20 miligramos de rivaroxaban, usaron 2.5 dos veces por día, una dosis más chica. Entonces, cree que probablemente el beneficio se debió a esa inteligencia en reducir la dosis. Este estudio Atlas, yendo un poquito más, fue un estudio importante en pacientes con síndrome coronarios agudos con y sin elevación de ST. Como le dije, la dosis era más baja y mostró una reducción del evento combinado del 20%, muerte cardiovascular del 45% y muerte de cualquier causa del 20%, a costa de un incremento de sangrado 3 veces mayor, pero el sangrado más importante, sangrado intracerebral, sangrado que causaba la muerte, fue igual y no hubo diferencia. Eso hizo que se hiciera el estudio COMPAS, no ahora sobre pacientes con síndrome coronarios agudos, sino pacientes estables. Fueron 27.000 pacientes, un estudio muy grande, ¿no es cierto? Todos tenían enfermedad coronaria aterosclerótica estable. Compararon Ribaro 2.5 con aspirina, Ribaro solo 5 y aspirina sola. Y como podemos resumir los resultados de la siguiente manera: el rivaroxaban redujo la tasa de eventos combinados en un 24%, el ACV en un 42%, la muerte total en un 18%, pero aumentó el sangrado mayor en un 70%. Sí hubo un beneficio neto del 20%. Se salvaron de cada 1.000 pacientes, el beneficio neto se observó en 22 pacientes de la población general, pero si eran diabéticos, 31 pacientes se pueden prevenir. Si tenían insuficiencia renal, más; si tenían insuficiencia cardíaca, más. Y los pacientes que más se beneficiaron son esos pacientes que tienen aterosclerosis vascular periférica en todos lados, esos caños que por ahí recibimos. Esos fueron los pacientes que más se beneficiaron. Así que, resumiendo, los anticoagulantes endovenosos y subcutáneos, podemos decir que todo paciente con síndrome coronarios agudo se benefician de anticoagulantes endovenosos. La heparina es tan efectiva como la heparina bajo peso molecular en pacientes tratados con angioplastia, pero es más fácil monitorizar y revertir, y por tanto es lo que indicamos, y se asocia menos sangrado, por tanto es lo que usamos habitualmente en pacientes tratados en forma invasiva. La enoxaparina es más efectiva que la heparina en reducción de eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo tratados de forma conservadora que no son angioplastiados. El fundoparanux en síndrome coronario agudo sin elevación del ST comparado a enoxaparina y heparina muestra similar efecto antiisquémico, pero menos sangrados, pero no podemos utilizarlo en angioplastia primaria. La bibelarudina, en la forma que se utilizaba inicialmente, comparado con heparina y inhibidores 2B3A y por vía femoral, tenía similares eventos isquémicos, menos sangrado por leve incremento de la trombosis aguda del stent. Con la nueva forma de utilizarlo, que es utilizándolo sin inhibidores 2B3A, con clopidogrel y por vía radial y con infusión post procedimiento, ha mostrado que hay un beneficio del sangrado menor, pero no hay más trombosis aguda del stent y la tasa de eventos isquémicos es bastante similar a heparina. Con respecto a anticoagulantes orales, la warfarina a dosis baja no mostró beneficios. Se hicieron estudios con RIN de 1.5, pareciendo que eso podía funcionar, no funcionó, y con el RIN habitual de 2 a 3, digamos, reduce eventos isquémicos, pero a coste de un incremento de hemorragias, no lo recomendamos. Los nuevos anticoagulantes orales, solamente el rivaroxaban ha mostrado un beneficio,
a costa de un incremento del sangrado. Cortemos y la segunda parte es más corta y terminemos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a que tiene alguna duda? ¿Cómo se llama el estudio de la bioeconomía? No, los estudios de biología. Hubo la era que nosotros hacíamos angioplastia con 2B3A, que me acuerdo que salió todo ese estudio. Uno se llamó Acuity y el otro se llamó, hubo un estudio en infarto agudo, famoso, se llamó Horizon, y muchos los utilizaron en el sanatorio con época que estaba Londero, metieron muchos ahí, y el otro se llamaba Replace. Y esos todos mostraban una tendencia mayor a eventos isquémicos, pero que no llegaba a ser significativa, claramente menor eventos hemorrágicos y un beneficio neto más o menos parecido. Cuando después cambiaron la forma de hacerlo, todo se acomodó. Y era el que ¿Ah? y era el que El clopidogrel se acomodó y ahora con clopidogrel te diría, hay menos sangrado, no hay trombosis aguda del stent. Sí, pero no hay trombosis aguda del stent y es bastante parejo en cuanto a eventos isquémicos. Así que en quién no das, en el tipo que por H por B tiene mucho riesgo de sangrar, pero que sangre, en ese tipo se puede. decir. Y obviamente en el tipo congénito. Te traigo. Gracias. Empezamos. Muchas gracias. Estamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Dale. No, no hay pregunta. No conocemos cada 12. ¿Esa dosis es arbitraria o en qué se basaron para Pegaron. crear y crear el estudio? Ellos la habían usado a esa dosis en el estudio para fibrilación auricular. En fibrilación auricular en pacientes que angioplastiaban,
que tenían que dar triple terapia, ¿verdad? Bueno, Claro. usaron esa dosis ahí. Tenía esa Y referencia. ahí anduvieron Y anduvieron. lo hicieron. No se probó después con 5K12 o... Con 5, en el Compass había una de Sí. 5K12 sola y no fue mejor, no fue mejor que la combinación. Bien. O sea que bueno, Y es con aspirina, claro. pero viste que nosotros muchas veces lo usamos con clopidogrel. Sí. Bueno, Gracias. sí. Se puede sacar a ver. Finalmente, como usando capas que no hay. Olvídate, ¿te parece? Por eso no siquiera como tal. Llega un momento la necesidad, por ejemplo, no va a ser muy fácil, que algo muy válido. Familia, eso, incluso el frente, no, sí, me parece que han dejado de cuenta del banco y yo creo que el valor de siendo porque el famoso legal no hace hay un pero ese así entendido es un momento que como ven
¿No, chicos? Lo haremos. Bueno, en cuanto a tratamientos antiisquémicos, obviamente el primero que vamos a hablar es sobre beta bloqueantes. Disminuye el consumo de oxígeno mediante, por un lado, la reducción de la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la poscarga, ¿no? Atenúa una respuesta adrenérgica durante el ejercicio y claramente son agentes de primera línea en pacientes con síntomas isquémicos, tanto en síndrome coronario agudo como en angina estable. Yo creo que es importante que tengamos una idea más o menos de cuáles son los beta bloqueantes que tenemos y qué diferencia hay entre ellos, que muchas veces no la tienen tan clara. Propranolol fue uno de los primeros que salió. Tiene una vida media corta, por lo tanto tiene que dar 3 dosis diarias. Es un bloqueante no selectivo, beta 1, beta 2, y por lo tanto en pacientes con EPOC puede llegar a ser un problema. Penetra en el sistema nervioso central y por lo tanto frecuentemente puede causar pesadillas, que es un efecto colateral que mucha gente no conoce, pero que puede producir. El atenolol fue el segundo que salió, tiene una vida media más corta, pero hay que darlo 2 veces por día. Se elimina por riñón, que es un dato importante, porque en los pacientes con insuficiencia renal pueden llegar a tener tiene que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal avanzada, pero es un beta bloqueante selectivo beta 1. Esmolol, la característica que tiene, que ustedes ya conocen, es la única que da, hay otras que pueden prohibir endovenosa, pero este se da por vía endovenosa, tiene una vida media muy corta, lo cual es útil. El paciente que viene con fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca, no sabe si lo va a tolerar bien, porque lo apagan y rápidamente el efecto desaparece, y es un bloqueante beta 1 selectivo. Así que es importante tener en cuenta eso. Después tenemos metoprolol. El metoprolol en realidad tiene una vida media no tan larga, pero hay formas de eliminación prolongada, así que se le puede dar 1 vez por día, y es claramente bloqueante beta 1 selectivo. Bisoprolol tiene una vida más larga, que claramente se puede dar 1 vez por día, también es un bloqueante beta 1 selectivo. Y nebivolol es parecido al bisoprolol, la única diferencia que tiene un efecto vasodilatorio indirecto porque aumenta los niveles de óxido nítrico, entonces tiene un efecto en teoría adicional. Nunca he visto estudios muy claros que muestren que hay una diferencia muy grande con respecto al bisoprolol, pero lo venden con esa salvedad. La betalol tiene una vida un poco más corta, sea 2 veces por día, es no selectivo y tiene la característica que es un bloqueante alfa, ¿no? Y es útil porque la puede dar por vía endovenosa en la guardia externa o en la UCO, y funciona bastante bien. Por último está el carbe, que el carbidol tiene una vida media más corta, si bien hay ahora una de eliminación prolongada que le puede dar 1 vez por día. También es un bloqueante no selectivo, por lo tanto hay que tener cuidado en gente con EPOC. Tiene un efecto bloqueante alfa, que es importante, y tiene un potente, lo que mucha gente no sabe, que es un potente antioxidante, más potente que muchos otros fármacos, y posiblemente sea algo de los beneficios que siempre se ha visto en insuficiencia cardíaca, que el cardiolol probablemente tiene un beneficio un poco mayor que los otros. Nunca se ha comparado directamente, pero podría llegar a ser. Los bloqueantes cálcicos, que puse calcios, pero cálcicos, inhiben los receptores de calcio tipo L, disminuyendo la entrada de calcio al miocito. Se caracterizan porque reducen la resistencia periférica por su efecto vasodilatador. También tiene efecto vasodilatador coronario puro y previene el vasoespasmo coronario en pacientes que creemos que están teniendo prismetal o que tienen espasmos coronarias de la microcirculación. Funcionan bastante bien. Potencia la circulación colateral, pero los estudios no han mostrado jamás que los bloqueantes cálcicos realmente reduzcan la mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria, y por lo tanto son agentes de segunda línea en pacientes con angina estable. Es decir, aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria estable y que están teniendo inconvenientes para poder controlar los dolores de pecho y ya están en beta bloqueantes,
hay que agregar claramente bloqueantes cálcicos y realmente ayudan mucho. Este es un cuadro que les hice para más o menos que sepan, están las dihidropiridinas, en donde la única que tiene una diferencia importante es la nifedipina, es la única que aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, AMLO, felodipina y lecardipina no aumentan la frecuencia cardíaca, son potentes vasodilatadores y no tienen ningún efecto inotrópico. En cambio, las no y la lecardipina, en teoría, es la que menos edema produce. Si ustedes le están dando amlodipina a 10 miligramos, van a tener muchos pacientes con edema en miembros inferiores, y en cambio la lecardipina, en teoría, produce menos edema en miembros inferiores. El ditilacén y verapamilo son no dihidropiridínicos. A diferencia de los otros, sí tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca, menos el ditilacén, más, digamos, frenador es el verapamilo. Efecto vasodilatador, da la sensación que son un poco menos potentes que los dihidropiridínicos, pero sí tiene un efecto inotrópico negativo, menos el ditilaceno, más intermedio y más marcado de verapamilo. Por eso usamos verapamilo, por ejemplo, en pacientes con cardiopatías hipertróficas, ¿no? ¿Cuál es el rol de los bloqueantes cálcicos en enfermedad coronaria? Bueno, están indicados en angina de pecho cuando los beta bloqueantes están contraindicados o en asociación con los bloqueantes beta. No reduce mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudos con y sin elevación de ST, ni en pacientes con enfermedad coronaria estable, así que ustedes lo van a dar sobre todo para controlar síntomas, ¿no? Los nitratos, bueno, los nitratos funcionan porque son donadores de óxido nítrico, lo que aumenta el GBP cíclico, lo que produce una mayor relajación del músculo liso, genera vasodilatación arterial, disminuyendo la poscarga, y también genera vasodilatación venosa, disminuyendo la precarga. Y sobre todo cuando lo dan por vía endovenosa, en la UCO primero va a tener un efecto sobre la parte venosa, y a dosis más elevadas recién van a tener efecto sobre la parte arterial. Es un vasodilatador coronario importante, disminuyendo el vasoespasmo coronario y aumentando o promoviendo la circulación colateral. Tiene un leve efecto antiplaquetario y un leve efecto antitrombótico, y es un agente de segunda línea en angina estable. También se lo da en síndrome coronario agudo cuando la presión está elevada, cuando están congestivos y todo lo demás. Ustedes le pueden dar por vía sublingual endovenosa un parche. Cuando dan eso, en realidad lo que están dando es nitroglicerina, ¿no es cierto? Si lo dan por vía oral, pueden dar o dinitrato isosorbide o mononitrato isosorbide. El dinitrato isosorbide se caracteriza porque tiene un primer pasaje hepático, y ahí es metabolizado, por lo tanto sus niveles de biodisponibilidad son un poquito más erráticos, que el mononitrato isosorbide actúa más rápidamente pero tiene vida media más corta. Entonces, cuando ustedes dan dinitrato isosorbide, tienen que darlo 2 a 3 veces por día. En cambio, mononitrato isosorbide le pueden dar 2 veces por día, y hay una formulación prolongada en donde lo pueden dar una vez por día. Lo importante con los nitratos es que si ustedes lo dan todo el tiempo, de forma prolongada, pueden llegar a tener tolerancia. Por lo tanto, es importante que ustedes dejen 12 horas por día. Sí, si van a usar un parche, tienen que sacarlo a la noche para que pase toda la noche sin la nitroglicerina, y si van a dar por vía oral, no pueden estar dando todo el tiempo, sino que tienen que cortar para que haya una ventana de 12 a 14 horas sin efectos de nitratos. ¿Cuál es el rol de los nitratos en enfermedad coronaria? Bueno, en síndromes coronarios agudos disminuyen la isquemia, la congestión. Hay estudios que se han hecho en infarto agudo de miocardio que no da para que los chaleos, pero básicamente nunca mostraron que disminuyan la tasa de eventos isquémicos a largo plazo ni la mortalidad. En enfermedad coronaria estable sí reducen la angina y son de segunda línea luego de beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, pero no reducen MACE ni mortalidad. Ibabradina es una droga interesante, bloquea los canales IF a nivel del nódulo sinusal. Esto lo que hace es producir una disminución de la frecuencia cardíaca sin modificar la tensión arterial o la frecuencia cardíaca. Si la da 2 veces por día, no necesita un ajuste renal, y los efectos colaterales que puede producir son fosfenos, bradicardia, y se ha observado que los pacientes con ibabradina pueden tener una incidencia de fibrilación auricular levemente superior. El primer estudio que salió fue el estudio Beautiful, fue un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad coronaria estable y con fracción de eyección disminuida, con menos del 40%.
no redujo la tasa de eventos isquémicos, pero en el subgrupo de pacientes que tenían frecuencia cardíaca arriba de 70 y que se lo dieron y que redujo la frecuencia cardíaca, sí redujo la tasa de infarto y angina. Eso indujo a que se hicieran dos estudios más. Un estudio fue el estudio SHIFT, que se hizo sobre pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida, que tenían una frecuencia cardíaca arriba de 70. En esos pacientes redujo la tasa de muerte cardiovascular e infarto, sobre todo, digo, insuficiencia cardíaca, sobre todo a costa de la disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 18%, y es por eso que en las guías, hoy por hoy, en pacientes de insuficiencia cardíaca, si tiene una frecuencia cardíaca más de 70 después de dar beta bloqueante y todo lo demás, le pueden dar igoradina. También se hizo el estudio Signify. Ese fue en pacientes con enfermedad coronaria y fracción de eyección preservada con frecuencia cardíaca arriba de 70, y en esos pacientes no redujo la tasa de infarto o muerte cardiovascular. Por lo tanto, no es una droga que lo demos en todos los pacientes que tienen isquemia. ¿En qué se da? En los pacientes que están muy rápidos, no le podemos beta bloqueante, no tenemos otra opción, la podemos dar, pero claramente no hay evidencia de que sea realmente útil en ese grupo de pacientes. Ranolazina es una droga que yo no he visto que esté acá, está en Europa y en Estados Unidos. Inhibe la corriente tardía de sodio, disminuye el calcio intracelular, aumenta la relajación diastólica y por lo tanto disminuye el consumo de oxígeno. Se la da 2 veces por día, no requiere ajuste por insuficiencia renal, puede producir mareos, puede producir prolongación de QT, aunque parecido a miodarona, esa prolongación de QT no se asocia tanto a arritmias. Ha habido varios estudios. El estudio MARISA fue un estudio con monoterapia, en donde no estaban con beta bloqueando bloqueante cálcico, redujo angina y aumentó la capacidad de ejercicio. El estudio CARISA fue un estudio similar en angina estable, pero que ya estaban con beta bloqueante cálcico. A pesar de darlo con eso, redujo angina y aumentó el ejercicio. Y penalmente estuvo el estudio MERLIN, que era el paciente con síndrome agudo sin elevación en FT, en donde no redujo la tasa de muerte cardiovascular por el infarto, pero sí redujo síntomas. Así que da la sensación que la ranolazina es una droga útil para aquellos pacientes con enfermedad coronaria estable que siguen muy sintomáticos a pesar de todo lo demás que hemos dado y que siguen con síntomas, lo pueden dar, pero no reduce necesariamente la tasa de eventos cardiovasculares. Dimetalcidina, que sí lo usamos acá. El mecanismo de acción es que bloquea la oxidación de ácidos grasos, que es la forma de obtención de energía que tiene el corazón en forma habitual. Al bloquear la oxidación de ácidos grasos, favorece el metabolismo de la glucosa, que tiende a ser más eficiente en cuanto al mismo grado de consumo de oxígeno, genera más ATP, básicamente, entonces es como más eficiente, y esto lo hace sin afectar la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Se debe dar 2 o 3 veces por día. Hay que ajustar para insuficiencia renal, y varios estudios pequeños y un metaanálisis han mostrado que reduce angina, requerimiento de NTG y prolonga la capacidad de ejercicio, pero no ha mostrado reducir la tasa de eventos cardiovasculares o infartos. Así que todas estas drogas es para cuando se le está acabando el arsenal de cosas. El paciente que tiene enfermedad coronaria estable y que sigue muy sintomática, la pueden agregar para disminuir los síntomas. Nicorandil es una droga que activa los canales de potasio ATP sensibles, genera un precondicionamiento contra isquemia, tiene una acción parecida a la nitroglicerina, que es un donante de libera óxido nítrico, aumentando el GMP cíclico y produce vasodilatación venosa y arterial. Se da 2 o 3 veces por día, puede producir cefalea e intolerancia gástrica. Hay estudios pequeños que mostraron que reducía angina y aumentaba el ejercicio. Y se hizo un gran estudio que se publicó en el Lancet, que se llamó el IONA, que mostró una reducción de la tasa de eventos isquémicos en un 17%. No tengo idea por qué nunca se popularizó y no se usa más, pero en teoría el único estudio grande que se hizo mostró que claramente reducía la tasa de eventos, y sin embargo no lo tenemos acá en Argentina, pero cuando usted lee la literatura siempre está. Después están los agentes que previenen la progresión de enfermedad coronaria. El primer agente son los IECA, que también pueden unir los ARA. Claramente, en un paciente que tiene enfermedad coronaria, que tiene reducción después de un infarto, que tiene reducción de la función ventricular de cajón, que le van a dar un IECA o un ARA. La pregunta es si un paciente tiene un coronario agudo, lo van a angioplastiado y queda con una función ventricular preservada, si hay un beneficio en el IECA o ARA o no.
Este es un metaanálisis de 3 grandes estudios, junto a 29.000 pacientes. Los estudios fueron HOPE, Europa y PEACE. El seguimiento fue a casi 5 años. Y como pueden ver, comparado a placebo, una reducción de la mortalidad de 14%, infarto 18%, ACV 23%, insuficiencia cardíaca 27% y requerimiento de bypass del 13%. Así que basado en eso es que los IECA para prevención secundaria son uno de los pilares para prevención secundaria. Y obviamente si tienen disfunción ventricular, más todavía. Bloqueantes beta, lo hemos hablado de los bloqueantes beta en el contexto de inhibir isquemia, ¿no es cierto?, de producir de síntomas. Pero en cuanto a mejorar pronóstico, esa es la pregunta que queremos contestar acá. Este fue un metaanálisis famoso publicado por Brandwell en los años 80, creo, que era en la época en donde los pacientes llegaban infartados, que lo hablamos el otro día, era en la época que los pacientes llegaban infartados y una gran cantidad de esos pacientes no recibían trombolíticos, no recibían angioplastia, quedaban con infartos enormes, quedaban con disfunción ventricular, quedaban con cicatriz y tendientes a hacer arritmias. Y en ese contexto, los beta-bloqueantes mostraron ser sumamente efectivos y como puede ver ahí, en tratamiento agudo, redujeron la tasa de eventos en un 23%, en prevención secundaria en 33%, en total en 19%, y eso se publicó en un metaanálisis y todo funcionó bien. Ahora, cuando salieron los trombolíticos, salieron la angioplastia primaria, muchos se preguntaron si todavía iba a haber tanto beneficio, porque en ese contexto los infartos eran mucho más chicos, muchos pacientes quedaban con función ventricular preservada, entonces realmente había beneficio o no. Se publicaron un par de estudios, el COMIT y sobre todo el Capricorn, que fue con carvedilol, pero fue un estudio en donde la mayoría de los pacientes tenían fracción de eyección disminuida, a pesar de que eran tratados con trombolíticos y con angioplastia primaria, hubo un beneficio, pero porque quedaban con fracción de eyección disminuida. Muchos empezaron a preguntarse qué pasa en esos casos que vos hacías angioplastia, que quedan con corazón prácticamente normal, hace falta el beta bloqueante. Está este estudio de Betami, que no mostró ningún beneficio, y eso ha generado una serie de editoriales, una serie de cosas que cuestionan el uso de beta-bloqueante a todo el mundo. Sí hubo un estudio que comparó forma endovenosa con forma oral en el contexto de un infarto agudo del miocardio. He visto que acá ustedes no dan un beta-bloqueante por vía endovenosa ni en pedo. En Estados Unidos, ya venía un paciente con infarto agudo del miocardio, la enfermera le tiraba 3 dosis de metoprolol endovenosa antes que el médico bajara, ya le estaba metiendo 3 dosis endovenosa. Y el único estudio que comparó eso mostró que reduce la tasa de taquicardia ventricular, pero no hubo diferencia de mortalidad o de shock. Por lo tanto, las recomendaciones actuales de beta bloqueante en pacientes con enfermedad coronaria en cuanto a pronóstico es que está indicado en síndrome coronario agudo con fracción de eyección disminuida, cuestionado en síndrome coronario agudo con fracción de eyección preservada, indicada en enfermedad coronaria estable con fracción de eyección disminuida por la fracción disminuida o que tiene síntomas. Si el paciente tiene enfermedad coronaria con una fracción de eyección normal, pero está isquémico, está con síntomas, claramente se lo tiene que dar, pero está cuestionada en pacientes con enfermedad coronaria estable que no tiene síntomas y que tiene una fracción de eyección preservada. Así simplemente para prevención secundaria en pacientes con fracción de eyección preservada está cuestionada. Hipolipemiantes, básicamente tenemos las estatinas, como ustedes saben, inhibe la HMG, la coenzima A reductasa. Eso lo que hace es reducir la producción de colesterol intracelular hepática. Eso, al pasar eso, se manda un mensaje para que haya más receptores, para que traigan más colesterol. Al aumentar los receptores, va disminuyendo la cantidad de LDL plasmática, y esa es la manera que actúan las estatinas. Acá les muestra más o menos que las estatinas que pueden producir a dosis elevada una reducción de LDL de más del 50%, a dosis moderada 30-50%, a dosis baja menos del 30%. Las guías de lípidos contraindican la dosis baja, a no ser que no toleren pero si no, automáticamente empezamos moderadas o elevadas. Esto es más o menos es una tabla que le hablé para que habla de la farmacocinética. La vida media, las que tienen vida media más larga son rosu y atorvastatina, las que no tienen vida media corta. En una época se decía que había que darla de noche,
porque tener vía media corta donde se producía un colesterol era durante la noche. Ahora que damos roso y atorva, lo damos en cualquier hora, más importante eso que no dar la dosis. La que menos se excreta al nivel renal es la atorvastatina, por lo tanto debería ser la droga de elección en pacientes con insuficiencia renal avanzada, importante que lo sepan. Atorva, simba, atorvastatina se metaboliza por el citocromo 3A4, que es el mismo citocromo que se utiliza para, en los antirretrovirales, los pacientes que están en trasplante, ciclosporina y todos ellos, y por lo tanto, en pacientes con trasplante, en pacientes con HIV, debería usar roso. Y si van a tratar gemfibrozil, que ni siquiera vamos a hablar de eso porque la guía ya no lo recomienda, pero el gemfibrozil necesita ser glucuronizado y la mayoría de las estatinas también se glucuronizan y por eso cuando se mezcla con gemfibrozil puede aumentar el riesgo de rabdomiólisis. El único que no se glucuroniza es la fluvastatina, que se da de 80 miligramos, y por lo tanto si lo van a dar con fibratos, el mejor para dar es fluvastatina. Datos que tiene para saber farmacológico. Este es un metaanálisis de estatinas en prevención primaria, 56.000 pacientes. Básicamente las estatinas bajan la mortalidad en 14%, infarto en 25%, ACV en 22%, revascularización 38%. Claramente está indicada prevención primaria, ¿no es cierto? Prevención secundaria, otro metaanálisis, 74 estudios, 24.000 pacientes. Básicamente una reducción de mortalidad, ni siquiera de eventos, sino de mortalidad de 13%, claramente indicado para prevención secundaria. Dosis baja versus dosis alta, ha habido como 5 estudios, este probablemente el más grande, todos el TNT, compara atorvastatina 80 versus atorvastatina 10 en pacientes con enfermedad coronaria estable, y la dosis elevada redujo la tasa de eventos en un 22% sin incrementar en forma significativa la tasa de eventos adversos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual damos generalmente dosis moderadas o altas de estatinas. Esto es un metaanálisis de todos los estudios y lo que muestra es que hay una relación inversa logarítmica entre reducción de LDL y tasa de eventos cardiovasculares. Y lo que muestra este importante estudio es que por cada milimol, es decir, 38 miligramos por decilitro de LDL que ustedes bajan la tasa de eventos cardiovasculares en un 22%, y eso llega a la nada misma. Si usted tiene una LDL de 10, ese tipo va a tener menos eventos del que tiene 20, y así sucesivamente. Y van a encontrar que si ustedes le bajan la LDL a un paciente a 10, no va a faltar el clínico endocrinólogo que le diga que está muy baja y le suspenda. Eso no debería ocurrir porque no se ha demostrado que un LDL de 10 inhiba la producción de células cerebrales y cosas esos mitos urbanos que existen, no va. Otros hipolipemiantes que no son estatinas, tenemos el ezetimibe, inhibidores del PCSK9, que pueden ser anticuerpos, como el evolocumab o los silenciadores de ARN como el inclisiran, el ácido bempedoico y los ácidos grasos omega 3, que pueden ser aquellos que mezclan DHA con EPA, o el EPA purificado, que es icosapentetil. El ezetimibe básicamente bloquea la absorción de colesterol a nivel intestinal, bloquea el receptor de Niemann-Pick C1 like 1. Básicamente se da una vez por día, no requiere ajuste renal, actúa más rápido que las estatinas, es bien tolerado, a veces hay alguna intolerancia gástrica, pero no es mucho problema, reduce la PCR e incrementa el efecto de las estatinas a cualquier dosis. Es interesante, si ustedes dan Rosu 10, 20 o 40, a cualquier dosis que ustedes den la Rosu, atorvastatina, lo que sea, si ustedes agregan ese ezetimibe le va a dar un 18% más de reducción de la LDL. Reduce la LDL en un 20% en sí misma, y los triglicéridos y el HDL no tienen mucho efecto. Es un reductor de LDL menos potente que las estatinas, pero que funciona. El único estudio importante que se publicó fue el IMPROVE en pacientes con síndrome coronario agudos, comparó simvastatina y ezetimibe contra la simvastatina y placebo. Básicamente, después de 7 años de seguimiento, mostró una reducción de 7% en los eventos combinados. Usted puede decir que es muy poco, es significativo, es muy poco, pero ¿qué pasa? Este era un paciente que ya estaba tratado con simvastatina, y si ponemos
en esta curva que habíamos hablado anteriormente para la reducción de LDL que generó, sumando la estatina, cayó donde tenía que caer. Es decir, la reducción de los eventos fue lo esperado. Así que sí funciona. Los inhibidores de PCSK9 son interesantes. La PCSK9, que es impronunciable, prefiero decir PCSK9, son unas proteínas que están ahí puestas con el circulito, se unen al receptor de LDL. Cuando el LDL, ¿cómo funciona el LDL? Capta el receptor LDL del plasma, lo mete a la célula, lo metaboliza y sale de nuevo a buscar más LDL. Si la PCSK9 está unida al receptor, lo que hace es que la vida media de ese receptor disminuya y que ese receptor sea metabolizado o desaparecido por los lisosomas. Entonces, al dar anticuerpos, ¿no es cierto?, contra la PCSK9, lo que hacen es aumentar la vida media de los receptores y esos receptores siguen funcionando y siguen sacando LDL por más tiempo. Y por eso disminuyen los niveles de LDL a nivel plasmático. Son potentes reductores de LDL, lo hacen en un 50%, 60%, alrededor del 50% por encima de las estatinas, un mecanismo completamente diferente. Baja el triglicéridos un 30-40%, aumenta un poco, se está agotando la batería, dice. Vamos. Y la reducción de eventos cardiovasculares es parecida. Por cada 39-38 miligramos por decilitro baja la tasa de evento cardiovascular en un 24%. Hubo dos estudios muy importantes con esto. El Fourier, que se hizo en pacientes con enfermedad coronaria estable, en pacientes que ya estaban tomando estatinas y que tenían LDL por arriba de 70 a pesar de estatinas, redujo la tasa de evento en un 15%. Y después el Odyssey, que se hizo con pacientes con síndrome coronario agudos, muy parecido al anterior, redujo exactamente la misma tasa de eventos. Tienen que recordar que a diferencia de estatinas y ezetimibe, estos son los únicos que no reducen proteína C reactiva, interesantemente. Así que el efecto que lo logran puramente por un efecto lipídico y no por reducción de inflamación. Inclisiran no ha sido probado todavía por la FDA. Es decir, sí ha sido probado por la FDA, pero no ha habido estudios con eventos. El Horizon que va a venir 4 se va a publicar, se está terminando de hacerlo, pero se ha visto que actúa, no es un anticuerpo contra el PCSK9, sino que es una molécula silenciadora de ARM que genera PCSK. Es decir, que actúa en forma diferente. Acá no se inhibe lo que ya está producido, sino que se inhibe la producción de esta proteína. Lo lindo es que se la da en forma subcutánea, se da la primera dosis, después los 3 meses y después cada 6 meses, y queda funcionando por mucho tiempo. Prácticamente no hay efectos colaterales, salvo en alguna molestia en la zona de inyección subcutánea. Y arriba de estatinas reduce el LDL igual que los otros en un 50%, más o menos. En cambio, los inhibidores PCSK9 anticuerpos hay que darlo cada 2 semanas subcutáneo. Entonces, esto es mucho más útil. El ácido bempedoico actúa sobre la misma vía metabólica que la estatina, pero un poco más arriba, inhibiendo la ATP-citrato liasa, y el mecanismo de acción es la misma que la estatina, ¿no es cierto? Es decir, termina generando disminución de colesterol intrahepático, aumento de receptores, que termina disminuyendo la cantidad de colesterol a nivel plasmático. El ácido bempedoico, como dijimos, entonces bloquea la ATP-citrato liasa, se da una vez por día, no requiere ajuste renal. Es una prodroga que se activa solamente en el hígado, no se activa en el músculo. La droga, la enzima que la activa no está presente en el músculo, y es por eso que es tan interesante, porque no produce ningún tipo de mialgias, que es un problema con las estatinas, que lo vemos en un 8% más o menos. Sí puede producir hiperuricemia, gota, colelitiasis y ruptura de tendones, así que tenerlo en cuenta. Reduce la LDL cuando se le da sola, sin estatinas, en un 20%, cuando se le da con estatinas, un 15%,
Y si le dan ezetimibe, el ezetimibe, al igual que con las estatinas, con la acción bempedoica, va a lograr un 18% más de reducción de LDL. El estudio publicado hasta el momento es el CLEAR. Acá ven que reduce la LDL en un 20% y, de nuevo, a diferencia de los inhibidores de PCSK9, sí disminuye la potencia reactiva en un 20%. Y este estudio mostró que redujo la tasa de eventos cardiovasculares en un 13%, así que sí funciona. Ácidos grasos omega 3, básicamente lo que siempre hemos visto de la mezcla de EPA con DHA. Siempre ha habido ruido, que funciona, que no funciona, y usted ha visto los pacientes homeopáticos que vienen, que yo tomo omega 3, que se doy, me han dicho que funciona, es súper natural, y que se doy. Bueno, los estudios mostraron que este metaanálisis de 77.000 pacientes muestra que no reduce la tasa de eventos coronarios, no reduce ACV, no reduce vascularización, no reduce nada. Básicamente la mezcla no hace nada. ¿Qué pasó? Algunos empezaron a decir, bueno, hagamos una forma purificada de EPA, que es etil. Y se publicó el estudio REDUCE. Ese estudio que se hizo sobre pacientes con enfermedad coronaria que ya estaban tratados con estatinas, ¿no es cierto? Cuando lo dieron, mostró una reducción muy importante de la tasa de eventos cardiovasculares del 25%. Fue muy llamativo. Pero poco tiempo después se publica en el Lancet, en JAMA, perdón, este estudio STRENGTH, que fue muy parecido. Igual de grande el estudio y todo, pero de nuevo lo dieron con EPA y DHA y no dio nada. Entonces se produjo una pelea entre Steve Nissen, que fue el que publicó Strength, y Bat, que publicó el Reduce. Nissen agarra y dice que el icosapentaetil no sirve para nada porque el placebo que usaron aceite mineral y que el aceite mineral, que estas píldoras placebo que parecían el icosapentaetil, le aumentaba la proteína C reactiva, aumentaba el LDL, entonces que el icosapentaetil no funciona, lo que hicieron fue aumentar la tasa de eventos de los otros pacientes del grupo placebo, en vez de mejorar el pronóstico de los que recibieron esto. Bart dice que no es correcto esto. Ellos en Strength usaron placebo aceite de maíz, que es inocuo. Entonces, Bart dice que no, que el problema que tuvo Nissen es que mezcló EPA con DHA y que la DHA es un problema, y su argumento es que el EPA preserva la estructura de la membrana manteniendo la distribución normal del colesterol y tiene un efecto antioxidante. En cambio, la DHA fluidifica la membrana promoviendo alteraciones en la distribución del colesterol. Eso tendría un efecto deleterio y por lo tanto no funciona. Y no tenemos idea cuál de los dos tiene razón. Pero básicamente yo le diría que si tengo un paciente que tiene, después de la estatina, dosis altas, ezetimibe, etcétera, etcétera, persiste con triglicéridos arriba de 150, estaría inclinado a dar icosapentaetil. Y acá se llama Icopen. Icopen, sí. Que tiene que dar por lo menos 2 a 4 gramos por día, ¿no? Finalmente tenemos la colchicina. Ustedes saben que es un antiinflamatorio. Ustedes saben que la enfermedad coronaria, desde hace rato, se sabe que no es simplemente una enfermedad por problemas lipídicos, sino que los pacientes tienen un estado proinflamatorio y que ese estado proinflamatorio produce una elevación del nivel de interleuquina 1B y 6. Eso produce incremento de endotelina, citoquina, molécula de adhesión, generando una disfunción endotelial, inflamación vascular y aterosclerosis. Esos interleuquinas también actúan a nivel hepático, promoviendo la liberación de sustancias protrombogénicas como fibrinógeno y PI1. Todo eso fomenta la producción de aterosclerosis y el estado inflamatorio se marca con elevación del PCR, que el PCR en sí no genera el problema, sino que es un marcador del estado de inflamación. Y lo que se vio es que colchicina no solamente inhibe la polimerización de los túbulos de los glóbulos blancos, inhibiendo la migración y la adhesión de los leucocitos, pero también es un potente inhibidor del inflamosoma, que es digamos, un reactivador del estado proinflamatorio. Entonces tiene un potente efecto antiinflamatorio, disminuye los niveles de interleuquina 1B, interleuquina 6 y proteína C reactiva. Los estudios con colchicina, hay un estudio Colcott, que fue un estudio grande de pacientes infartados,
en donde se lo dieron contra placebo y redujeron la tasa de eventos en un 24%. Salió el estudio LODOCO 2, en donde se lo dieron a pacientes con enfermedad coronaria estable y redujo la tasa de eventos en un 31%. Y salió un metaanálisis publicado en el 2021, en donde metía el LODOCO 1, el LODOCO 2, el COLCOT y un par de estudios más chicos, y volví a concluir que la colchicina comparado con placebo reducía la tasa de eventos coronarios en un 25%, sumado a todo lo demás, ¿no? Y que en forma aislada disminuía infarto, ACV y revascularización. Lo único que no disminuía era la muerte cardiovascular, sino que en eso no llegaba. Así que salieron las guías diciendo que había que dar colchicina, por más que muchos cardiólogos no lo daban. Yo estaba muy contento con eso hasta que salió hace poco el estudio CLEAR en New England, en donde metieron 7.000 pacientes con infarto, de nuevo parecido al COLCOT, y acá muestran que no hubo ningún beneficio. ¿Por qué no dio? No tengo la menor idea. Cuando uno escucha o ve la editorial de los expertos, tampoco tiene la menor idea. Algunos dicen, no saben si creer los primeros estudios porque eran todos en la misma dirección y que este sea el mentiroso o no. ¿Cómo lo uso yo? Yo le diría que no lo estoy usando en toda prevención secundaria, sí lo estoy utilizando en pacientes que después de haber tenido un primer evento, de haber sido tratado correctamente con todo lo que damos para prevención secundaria, tiene una recurrencia de eventos a pesar de un adecuado tratamiento y ya ahí es donde empezás a dar rivaroxaban, empezás a dar colchicina y cosas por el estilo. Si no, no lo doy. Y el otro mecanismo para hacerlo sería medir proteína C reactiva. En pacientes con enfermedad coronaria establecida, con estatina y con todo, se considera que alrededor del 20% permanece con niveles de proteína C reactiva arriba de 2 y que en esos pacientes quizás esté justificado tratar colchicina. Así que este es el repaso que hemos hecho más o menos de todos los fármacos que han mostrado ser útiles en el tratamiento de que hay en algunos fármacos como, qué sé yo, los agonistas GLP-1 que han mostrado, pero me parece que era demasiado débil. Así que, ¿Uno tiene preguntas para el doctor? chicos, muchas gracias. No, muchísimas gracias por favor. Gracias a vos por gracias. Gracias.